A veces nos encontramos como ese muñeco, ¿verdad? Queriendo algo y Dios queriéndonos mostrar otra cosa. Y comenzamos a discutir con Dios, ¿cierto? Señor, tú no me amas. Después que pensaba que tenía ahora estabilidad, ahora me sucede esto. ¿Cuánto les ha pasado eso? Gloria a Dios por lo que fueron sinceros. Y comenzamos a discutir con el Señor, sabiendo que Dios siempre quiere lo excelente para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios siempre quiere lo excelente para ti. Nosotros buscamos lo bueno, Dios busca lo excelente. Y cada vez que Él, parece una frase de cajón, pero es así, cada vez que Dios cierra una puerta, es porque hay una mejor. Recuerda que Dios ve más lejos que tú. Dios ya conoce cuál es nuestro destino, Dios ya conoce cuál es nuestro futuro y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Amén? Eso es lo que nos hace estar tranquilos. Eso es lo que nos hace reposar y descansar. Saber de que Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere lo mejor para ti. Y si Él sabe que lo que tienes ahora no es conveniente, entonces lo va a quitar para llevarte a algo mejor. Quizás te va a incomodar un poco. Amén. Y al incomodarnos, quizás eso no nos va a gustar. Porque ¿a quién le gusta que lo incomoden? Ninguno, ¿verdad? Imagínese después de un día de trabajo, usted quiere llegar a la casa, está cansado, y lo primero que quiere es ¿qué? Que lo manden a hacer mandados. No, ¿verdad? Usted quiere sentarse frente al televisor, ¿cierto? Qué bendición que uno pudiera tener una silla reclinomática en la casa, sentarse allí, colocar una almohada, que te atiendan y que te digan qué quieres de comer, ¿verdad? Eso sucede en los sueños, ¿cierto? Pero ¿qué tal cuando usted llega, se siente y descansa y enseguida comienza su esposa, ya pagaste el recibo de la luz y trajiste para el pote la leche? Y ya pagaste el agua. Y ya hiciste este mandado. Y ya hiciste lo otro. Después de 12 horas de trabajo, llegas a la casa y sigues trabajando. ¿Sí? Porque a nadie le gusta que lo incomoden. Pero
muchas veces es necesario que Dios incomode tu vida. Porque nos acostumbramos a lo mismo siempre. Nos acostumbramos a quedarnos en el mismo lugar. Nos acostumbramos a la misma vida. Y todo el tiempo nos andamos quejando de la misma vida. ¿Sí o no? ¿No ha conocido personas así? Ay, que la economía está mala. Ay, el dólar subió otra vez. Ay, qué problema en el trabajo. Ay, mañana es lunes. Bueno, es descanso. Pero otra vez lo mismo. Ay, ¿por qué me casé contigo? Mi mamá me lo decía. No tienes plata. Ay, siempre pasar trabajo. Y lo bueno es que nos quejamos tanto y nunca hacemos nada para cambiar. Porque estamos en nuestro lugar de confort. Y el lugar de confort no significa que estamos en confort. Significa que nos hemos conformado con lo que nos tocó vivir. Pero Dios no quiere que te conformes con lo que te tocó vivir. Porque lo que estás viviendo ahora, la situación difícil que estás viviendo ahora, es pasajera, es momentánea. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que las tribulaciones son momentáneas y que producen en nosotros un cada vez más peso de gloria. Lo que está sucediendo en tu vida es que Dios está forjando tu fe y está produciendo en ti un peso de gloria. Dile, prepárate, al que está a tu lado, dile, prepárate para lo que viene para tu vida. Dígaselo creyendo, prepárate para lo que viene para tu vida. Porque Dios está forjando en ti un peso de gloria. Acompáñenme allí en Mateo, capítulo 14. Vamos a entrar a la palabra, a esta hermosa palabra de Dios. Sé que algo especial ya está ocurriendo. Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Es un pasaje conocido, que quizás hemos escuchado mucho esta palabra, pero hoy quiero, con la ayuda de Dios, orientarlo de una manera diferente, llevarte algo específico en esta mañana y puedas salir de aquí, de este lugar edificado y con el anhelo de tomar decisiones, determinaciones en tu vida para esta semana. Es tiempo de tomar decisiones. Amén. Es tiempo de tomar determinaciones en nuestra vida. Porque para muchos en este lugar vienen cambios y muchos ya están viviendo cambios. Y esos cambios requieren tomar decisiones en el Señor. Amén. Dice la palabra, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? ¿A charlar? A ver, DirecTV. ¿A qué subió al monte? A orar, ¿verdad? Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Quiénes iban en la barca? ¿Quiénes? Los discípulos, ¿verdad? A veces yo pregunto y quiero que me ayuden para ver si usted está ahí pendiente conmigo. Que no está pendiente en la comida que le toca ahora al mediodía. Dice allí la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era ¿qué? No estaban remando a favor. El viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿quién sabe a qué hora era más o menos la cuarta vigilia de la noche? 3 de la mañana. Pastores, bienvenidos. Qué bendición tenerlos por acá. 3 de la mañana, ¿verdad? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, mire lo que le dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó con el viento? Se calmó, ¿verdad? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente, ¿eres qué? Hijo de Dios. Yo le he colocado como título a esta palabra: es tiempo de salir de la barca. ¿Es tiempo de qué? De salir de la barca. Es tiempo de salir de la barca y caminar sobre el mar. Esta historia me encanta, me gusta, y cada vez que la leo Dios me habla, porque cada vez que usted lee la palabra Dios le habla algo nuevo a su vida. Y me hablaba en un momento de confrontación a mi vida, que sé que nos va a confrontar a nosotros, porque a Jesús le seguía mucha gente, pero él estaba preparando a 12. Tenía 12 discípulos allí con él, y en determinado momento Jesús le dice: bueno, ya es momento de cruzar hacia el otro lado, móntense en la barca mientras yo despido a la multitud y después yo los alcanzo. Ellos, confiados, hicieron caso a Jesús, se montaron en la barca y comenzaron a remar y a remar en medio de la noche. Imagínese, después de un día de trabajo, ¿verdad? Que ya usted quiere llegar a su lugar de destino y sabe que lo que le espera, o usted no sabe que lo que le espera no es un lugar de descanso, sino un lugar donde se va a levantar una tormenta. ¿Usted escogería ir a ese lugar o escogería mejor ir a descansar? ¿Qué escogería usted? A descansar, ¿verdad? Como el muñequito, escogeríamos la mejor opción, entre comillas, ¿cierto? Pero es que muchas veces no es lo que nosotros pensamos que es lo correcto, sino que se trata de hacer la voluntad de Dios, que en realidad es la correcta, es buena, agradable y perfecta. Los discípulos no sabían qué les esperaba en esas aguas. Pero ellos estaban confiados de que estaban en una embarcación, estaban en un lugar seguro, ¿verdad? Y ellos comenzaron a remar, y dice que como a la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana, yo no sé si alguno aquí ha estado en un barco a las 3 de la mañana, en medio del mar. De 3 en adelante. Sí. Ahora le añadimos algo: 3 de la mañana en un barco con una tormenta. ¿No? Y vientos contrarios. Que usted trata de remar y de remar, porque en ese tiempo no había motor. ¿Sí? No habían caballos de fuerza, habían hombres de fuerza, remando y remando y remando, y el viento les será contrario. Cuando usted rema en contra del viento, no es lo mismo el avance que cuando el viento está a su favor, ¿sí o no? Es mucho más complicado. Ahora, ellos estaban cansados de remar, el viento les era contrario, quizás el agua estaba por subirse a la barca, por entrar allí en la barca. Ellos estaban consternados, estaban cansados, luego de haber visto a Jesús alimentar a 5,000 personas, o a más de 5,000 personas. Luego de haber visto ese milagro, ellos se encontraban en una situación adversa en su vida y estaban preocupados, estaban cargados. Yo digo, pero si acabaron de ver alimentar a 5,000 personas, ¿por qué estaban preocupados? Porque el viento les era contrario y había una tormenta que se estaba formando en medio del mar. Muchas veces nos preocupamos por las situaciones que estamos viviendo ahora y no nos acordamos de lo que Dios hizo ayer. Cuando tú te acuerdas de lo que Dios hizo ayer, puedes entender de que el mismo Dios que te levantó ayer te puede levantar hoy. Amén. Yo no sé si usted cree eso. El mismo Dios que hizo un milagro ayer lo puede hacer hoy también. Y si mañana también lo hace mañana. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios siempre está en un presente eterno. Y aunque tú tengas un pasado, un presente y un futuro, cuando estás en el Señor, por eso dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Esa situación que está viviendo no es para muerte y no te va a destruir, te va a fortalecer tu fe, y luego acabando todo vas a permanecer firme
gozando de la victoria de Dios en tu vida. Amén. Ellos estaban en un lugar aparentemente seguro. Estaban en una barca. La barca para ellos era su lugar de confort. La barca para ellos era lo que les brindaba seguridad. No es lo mismo estar en medio de una tormenta en una balsa que en una barca. ¿Sí o no? Sientes más protección. Y como ellos se sentían allí seguros, Dios los estaba incomodando para que pudieran aprender a caminar en el orden específico de Dios. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que comenzar a caminar como un hijo de Dios. Y Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, yo tengo que comenzar a vivir una vida espiritual. Y la vida espiritual no está condicionada a lo natural. Al contrario, lo natural en tu vida tiene que estar condicionado a lo espiritual. ¿Me devuelvo o me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a empujar a que comiences a experimentar lo sobrenatural en tu vida. A que comiences a experimentar cosas que nunca antes habías visto y que pensabas que era imposible. Dios te va a empujar a eso porque Dios quiere llevarte a otro nivel. No al programa, sino a otro nivel en su vida. No se rieron, se lo ven, ¿verdad? No se lo pierden. Pero entonces me salió una pregunta: ¿cuál es mi barca? ¿Cuál es mi lugar de confort? ¿Qué es lo que me hace mantenerme o sentirme seguro en la vida? Quizás sea mi trabajo. No, yo tengo mi trabajito ahí, ¿verdad? Y mientras tenga mi trabajito ahí, pues, tengo deudas, pero por lo menos sé que cuando me pagan puedo coger de ahí y pagar. ¿Y qué tal si Dios te quita ese trabajo? ¿O qué tal si Dios te dice: bájate de esa barca? No como el dicho, bájate de esa nube, sino bájate de esa barca. ¿Qué tal si algunos tienen su esperanza o su barca puesta en su esposo, en su esposa? Déjame decirte, en cualquier momento te va a fallar. Amén. No mire raro al esposo. Quizás para otros su barca sea la familia, pero la familia también te va a fallar. Algunos, por estar en su lugar de confort y sentirse seguro, se aguantan maltratos, se aguantan infidelidades, se aguantan desprecios y hasta que terminan acabando con su vida porque se sienten en su lugar de confort y se agarran del dicho que dice: es mejor malo conocido que bueno por conocer. Nos acostumbramos a esa barca. Nos acostumbramos a llevar una vida que Dios no ha determinado para ti. Nunca culpes a Dios por la vida que estás teniendo ahora, porque ese no era el propósito de Dios. Tú elegiste la vida que estás viviendo ahora. Dios nos da la vida, pero cómo vivirla depende de nosotros. Amén. Quizás para otros su barca sea un secreto que han tenido escondido allí durante años. Un hábito oculto con el cual has estado peleando. Pornografía, masturbación, adulterio, fornicación. Algo que has tenido allí escondido durante años y que no has querido soltarlo, no has querido salir de esa barca porque dices: apenas yo salga o esto salga a la luz, apenas me baje de esta barca me van a condenar, me van a acusar. Entonces prefiero seguir montado en esa barca. Quizás tu barca sea ese temor permanente a lo que vendrá. Y piensas lo que dije ahorita, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Quizás algunos, su barca sea vivir de apariencias. Yo no sé si usted ha conocido gente que vive de apariencias.
Tienen el último celular que salió y sin minutos. Viven en el estrato 7 para 8, ¿verdad? Y usted entra a esa casa y ve la nevera y parece una piscina, pura agua y luz. Adentro no tiene absolutamente nada porque todos los muebles le tocó venderlo, ¿cierto? Pero, ¿qué va a decir la gente si yo me bajo de esta barca? ¿Qué cambió? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Mira, a ti lo único que te tiene que interesar es lo que Dios piense de ti. Mientras Dios esté agradado de ti, no importa que el hombre no lo esté. Porque tu recompensa proviene de Dios y no del hombre. Pregúntale al que está a su lado, ¿en qué barca estás montada? Dile, ¿estás dispuesto a bajarte? No hay que vivir de apariencias, quizás sea la barca de las apariencias. Hay gente que afuera son los esposos maravilla, la familia modelo, modern family, ¿sí? Pero una vez que entran y cierran la puerta, llegaron, welcome to hell. Si se dice infierno, ¿no? Bienvenidos al infierno. Se le sale Chucky, la novia de Chucky. Y vamos a la iglesia y somos los más santos. Pero vaya usted y pregunte por él en el barrio. El hermano corrupto. ¿Sí? Así son conocidos. O vaya y pregúntele a la esposa cómo la trata a su esposo. Vivimos en la barca de las apariencias pensando que a Dios podemos engañar y a todo el mundo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y como decía mi profesora cuando las personas echaban la leva, ustedes son los que se engañan, no yo. Yo ya estudié, ustedes son los que apenas están, ¿verdad? Vivimos en la barca de las apariencias porque nos cuesta admitir que no hay plata. Nos cuesta admitir que mi casa no está bien. Y cada vez que te preguntan cómo está, no, bien, excelente. Con mi esposa, sí. Y le das beso y todo eso, pero cuando entras allá te tiene durmiendo en el sofá. Entonces, ¿de qué sirven las apariencias cuando tu casa se está cayendo y te es el viento contrario y Dios te está impulsando para que suceda algo? Por eso les decía en un inicio, nos quejamos tanto de la vida, pero no hacemos nada para que las circunstancias cambien. Y nos llenamos de conformismo. Nos quejamos tanto del trabajo y Dios te lo quita y después, ay Señor, ¿y qué pasó? ¿Cuál es tu barca hoy? Si tú quieres experimentar cosas grandes en tu vida, escucha bien, tienes que bajar de esa barca. ¿Sabes qué pensó Pedro? Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que él pensó, ¿para qué remar si puedo caminar sobre las aguas? ¿Qué quieres? ¿Seguir remando cuando puedes caminar sobre las aguas? ¿Qué es mejor? Caminar sobre las aguas. Pero para caminar sobre las aguas tienes que bajar ¿de dónde? De la barca. Hay 5 puntos que quiero tocarte que están en esta palabra. 5 características que tienen las personas que se deciden a salir de la barca para caminar sobre las aguas. Esto se refiere a personas que han decidido confiar y creer en Dios, que sí se puede. Amén. Y el primer punto que quiero tocarte es que los que salen de la barca
reconocen la presencia de Dios y saben que separados de Él nada pueden hacer. ¿Me escuchó? Los que salen de la barca saben que separados de Dios nada pueden hacer. En pocas palabras, reconocen el señorío de Dios sobre su vida. Una persona que no reconoce el señorío de Dios sobre su vida nunca se va a atrever a salir de la barca. Porque siempre va a tener miedo, siempre va a tener temor. Pero el que sabe quién es Dios en su vida no va a quejarse de los cambios, sino va a darle gracias a Dios por los cambios. Y si no lo está viviendo, va a buscar que esos cambios vengan a su vida. No va a tener temor de lo que vendrá. Por eso dice la palabra, el que confía en Jehová. Los que confían en Dios son bienaventurados. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que en todo tiempo, en cada estación, siempre van a dar su fruto a su tiempo. Y dice, y su hoja no cae. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Mientras el mundo se está quejando, el que confía en Dios, prospera. Por eso es necesario lo que estás viviendo hoy. Primero, reconoce el señorío de Dios sobre tu vida. De lo contrario, nunca vas a vencer ese temor. Ese temor, ¿verdad? De, ¿y ahora cómo hago? Si me deja, ¿con qué me sostengo? Porque por medio de los audios me escribe mucha gente y me dice, pastor, mire, es increíble ver la cantidad de problemas en el matrimonio que hay. La cantidad de hombres. Hace poco me escribió alguien y me dijo, no sé qué hacer, pastor, denme un consejo. Mi esposo tiene otra mujer. Él me la reconoce, pero no quiere salir de mi casa. Y para acabar de ajustar, yo lo estoy manteniendo porque él no trabaja. Pero es que yo lo amo. Yo le dije, Señor, dame sabiduría para contestarle, para no contestarle molesto. Porque entonces, cuando estamos tan dependientes de alguien, pégueme, mijo, hágame lo que me quiera hacer, tráteme como burro, lo que sea, yo lo mantengo, pero no me deje. Yo no estoy de acuerdo con el divorcio, porque la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo con esa vida que Dios no te ha destinado para que la vivas. Amén. Pastor, ¿qué hago? Pues déjelo. Sorpréndalo el día del Padre con los chiros afuera. Sí. Si me deja, ¿qué hago? Tú tienes un esposo que es todopoderoso. Y si me echan del trabajo, ¿qué hago? Tú tienes el dueño del cielo y de la tierra. Segundo, los que salen de la barca reconocen la diferencia entre fe y prudencia. Aprenden a esperar en Dios antes de actuar. Usted ha conocido aquí, hay gente que es cabecita loca. Hay gente que no piensa antes de actuar, sino que actúa y luego se arrepiente, ¿cierto? El que va a salir de la barca tiene que entender esto. Tienes que ver la diferencia en lo que es fe y lo que es prudencia. Si leemos el versículo de ahorita, acompáñeme allí en la Biblia, si usted la cerró, ábrala. En el versículo 28, ¿qué dice? Y dijo, Señor, si eres tú, ¿manda qué? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Ese manda, ¿qué significa? Que le estaba pidiendo ¿qué? Estoy pidiendo permiso, ¿cierto? Si eres tú, porque cuando el agua les era contraria, imagínense 3 de la mañana, luchando y luchando ahí remando, usted ve a su izquierda, a la derecha, atrás, adelante, agua por todos lados, y enseguida ve una bata blanca que viene caminando sobre las aguas, 3 de la mañana. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer? Correr, ¿verdad? El problema es que está en medio del mar. Yo creo que algunos se tirarían al agua. Porque la desesperación nos lleva a tomar decisiones equivocadas. El peor momento para tomar decisiones es cuando estás desesperado o cuando estás cansado. Porque cuando estás cansado quiere dejar todo tirado, así que cualquier decisión es la mejor. Sí les ha pasado, ¿verdad? Por eso Jesús cuando llega le dicen, espere, no tengan temor. Espera, Raúl, no te tires todavía. Soy yo, no teman. Jesús se les presenta a ellos como el yo soy. Como el rey de todos, se viene caminando sobre las aguas. Ahora, Jesús no iba a llegar donde ellos, Jesús iba para el otro lado. Pero él, viendo cómo estaban ellos, rodeó la barca y llegó cerca de la barca. Y cuando ellos vieron a Jesús, se asustaron. ¿Sabes por qué? Porque el cansancio no los dejó reconocer quién era el que estaba caminando sobre las aguas. Las preocupaciones no nos dejan reconocer a Dios en nuestra vida. Y por eso muchas veces nos asustamos con las situaciones que nos suceden. Cuando Dios está allí caminando sobre las aguas, ¿me estás entendiendo? Cuando Dios está allí cerca de ti para hacer algo sobrenatural, para llevarte algo sobrenatural, lo primero que pensamos es tirarnos al agua, tirarnos del bote, porque tenemos miedo por lo que se nos está presentando. Pero cuando ellos escuchan la voz de Dios, del que está a tu lado, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios te va a dar descanso, la voz de Dios te va a dar tranquilidad. Cuando escucharon la voz de Jesús, ellos se calmaron. Estuvieron tranquilos. Pero hubo uno de ellos que entendió que Dios quería llevarlo a otro nivel, algo mayor. 11 se acomodaron más en la barca. Es Jesús, nos acomodamos más en la barca, ahora sí estamos seguros. Pero hubo uno que no se acomodó, hubo uno que se puso de pie y le dijo, si tú eres Jesús, manda que yo vaya hacia ti. Atrevido, ¿no? ¿Cuántos atrevidos hay acá? Poco de atrevidos hay en la iglesia, qué bendición. El buen sentido de la palabra, ¿no? Este fue Pedro. Si tú eres, haz que yo vaya hacia ti. Pedro tenía fe, sí, mire, porque es que hay, y quiero cambiarle su manera de pensar en este sentido. Es que Dios siempre está conmigo, por eso a mí siempre me va bien. Por eso yo todo lo que haga siempre me va a ir bien. Comenzaste un negocio y perdiste mucho dinero. Y comienzas a decir, ¿qué pasó si dice la palabra que Dios siempre está conmigo? Sí, Dios siempre está contigo, pero eso no significa que Dios siempre apruebe las decisiones que tú tomas. Es diferente cuando tú le preguntas qué tienes que hacer. ¿No era Jesús el que estaba caminando sobre las aguas? ¿O era Superman? Era Jesús, ¿verdad? Si era Jesús y él era un discípulo de Jesús, otro hubiese dicho, tú eres Jesús, listo, voy para esa, y a tirarse y a caminar sobre las aguas. Y quizás se hubiese hundido. Pero él no pensó de esa manera. ¿Sabes qué dijo? Si tú eres, yo te pido un permiso. Déjame que yo vaya hacia ti. Pedro tenía fe, pero su fe estaba fundamentada en la obediencia a Dios. La fe que no está fundamentada en la obediencia a Dios es una fe que no funciona. Porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? ¿El oír a quién? La palabra de Dios.
La verdadera fe es la que está fundamentada en Dios y es la que nos lleva a movernos cuando escuchamos la voz de Dios, no cuando escuchamos nuestro corazoncito ni la voz de nuestro interior. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué te dicta tu conciencia? Ay, no sé qué hacer. Escucha la voz de tu interior. ¿No has escuchado esos consejos, verdad? Consejos malos en la vida. Haz lo que te dicte tu corazón. Y si tu corazón te dicta que te quites la vida, vas y te ahorcas. Porque la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y dice y perverso. Así que usted no reciba ese consejo. Hagamos. Y me completan la frase, ¿verdad? Hagamos lo que diga el corazón. Usted tiene que hacer lo que Dios diga. Entonces usted caminará en victoria. Si usted no va a hacer la voluntad de Dios, mejor no se baje de la barca porque se va a hundir. Y no solo se va a hundir, hasta ahí va a llegar. Por eso usted tiene que entender la diferencia entre fe y prudencia. Cuando Jesús habla de la prudencia, ¿qué dice? Le compararé a un hombre que ¿qué? Que edificó su casa sobre ¿qué? Eso le compara al hombre ¿qué? Prudente. Pero el hombre necio que edificó su casa sobre, a los dos le pasó lo mismo, ¿sí o no? A los dos le golpearon la casa fuertemente. Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Cómo reaccionas tú ante las situaciones, eso es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es la obediencia a Dios. Puedes ir todos los días a la iglesia, pero si tú caminas con patas de banco, que no le haces caso a Dios, siempre vas a terminar estrellado y hundiéndote. Por eso, cuando Jesús le dijo, cuando Él le dijo, manda que vaya hacia ti, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, tienes que hacer 40 días de ayuno primero. A ver, Pedro, ¿ya se bautizó? Espérate un momentico, Pedro, ayer dijiste mentira, ¿ya te arrepentiste? Pedro, no estás yendo a la iglesia, Pedro. ¿Cómo quieres caminar sobre las aguas? ¿Jesús le dijo eso? ¿Qué le dijo? Para el que cree, todo es posible. ¿Qué te dice Dios hoy? Señor, quiero salir de la barca. Si eres tú, quiero comenzar a caminar sobre las aguas. ¿Qué te va a decir Dios hoy? Ven. Ese ven te brinda seguridad. Ese ven te hace salirte de esa barca tranquilo, que aunque veas los vientos como le pasó a Pedro y comenzó a hundirse, sabes que si clamas, Él va a extender su mano para levantarte. No tengas miedo que te vas a equivocar, porque muchas veces nos vamos a equivocar, ¿sí o no? Una persona que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. El que hace algo en algún momento se va a equivocar, pero tienes la confianza de que ya Dios te dijo, ven, comienza a caminar. Hoy Dios te está retando en esta mañana y te está diciendo, ven, sal de ese lugar de confort, sal de esa barca, bájate de esa barca, ven. ¿Quieres comenzar a ver cosas que nunca antes has visto? Comienza a hacer cosas que nunca antes has hecho. Comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios en tu vida y todo te saldrá bien. Amén. Ahora, no es solo tomar riesgo, porque en los mensajes motivacionales de la gente hoy en día nos dice, toma riesgos. El que no arriesga, ¿qué? Arriésgate, tú puedes. Esos son los mensajes humanistas de hoy en día. Tú fuiste creado para cosas grandes. Vamos, inténtalo, muévete, comienza a hacerlo. Y lo hiciste y te estrellaste, ¡pum!
¿Y qué pasó? Porque el mensaje de humanista hoy cree en ti. Pero es diferente cuando Dios te dice, ven. No es tomar riesgos por tomar. Pero cuando Dios te dice, ¿era un riesgo que Pedro caminara sobre las aguas ahí en medio de la tormenta a 3 de la mañana? ¿Era un riesgo? ¿Qué le hubiese pasado si hubiese podido morir, sí o no? Ahogado. Ellos estaban preocupados. Los 11 quedaron preocupados. Pedro, ¿cómo así que te vas a subir? Pedro, ¿cómo así te vas a bajar del agua? De la barca. ¿Cómo así que vas a caminar sobre las aguas? Judas estaba muy preocupado. Porque ¿quién le iba a administrar la herencia a Pedro? Espérate, Pedro, antes que te baje, fírmame aquí. Los demás, Pedro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo así que vas a dejar ese trabajo? Estás loco. No, pero es que Dios me dijo que aquel iba a ser mío. Es difícil moverse en ese nivel, ¿sí o no? Es difícil moverte en el nivel cuando te estás ganando 2 millones de pesos y Dios te dice renuncia ahí porque tengo algo mejor para ti. Pero no te dice ni dónde, ni cuándo, ni cuánto. Y resulta que cuando renunciaste, Dios te dice, tu trabajo va a ser de barrendero. Ay, Señor, ¿y entonces? Me sacaste de Guatemala para llevarme a Guatepeor. Sí, pero es que tú no sabes que cuando comiences a barrer, esa era la puerta que Dios tenía abierta para darte una gerencia. Pero como estamos tan acomodados al mundo, iglesia, tú estás en el mundo, pero tú no perteneces a este mundo. Entiéndelo. No te amoldes a este mundo, no te acomodes en la barca que este mundo quiere que tú comiences a navegar. Dios necesita que salgas de esa barca y comiences a caminar en lo sobrenatural que Dios quiere para ti. Por eso cuando Dios te diga que no, simplemente sé obediente y comienza a caminar, o espera en Dios que a su momento Él hará y traerá la recompensa para tu vida. Amén. Tercero, los que caminan sobre el agua, los que se bajan de la barca y caminan sobre el agua, se van a enfrentar a problemas. ¿A cuánto les gusta enfrentarse a los problemas? Que te vinieron a cobrar, dile que no estoy, mi papá dice que no está. Que te llaman del banco, ¿a cuánto les gusta esa llamada del banco, verdad? Y que te ponen la maquinita esa que, señor, usted está caído en tal fecha. ¿A usted le gusta que lo llamen por la tarjeta de crédito, que lo llamen del banco, que le llegue la tijerita a la casa? ¿Sí le gusta? No, ¿verdad? Ahora, enfrentar esos problemas, ¿le gusta? A mí no me gustan los problemas. Y enfrentarlos. Pero cuando tú te bajas de la barca, tienes que tener pendiente que te va a tocar enfrentar los problemas. Te va a tocar enfrentar la escasez. Te va a tocar enfrentar el día duro y difícil. Amén. Ese día, como decía un principio, que tú le oras a Dios que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue, y ¡pum! Llegó. Ese día en el que tú escuchaste el rumor que iban a votar a la gente y comenzaste a clamar que yo no caiga, que yo no caiga, que yo no caiga. Y cuando abriste y terminaste de orar, tienes la carta en el escritorio. Y te tocó enfrentar ese día. Tienes que entender que tienes que enfrentarlo, pero tienes que entender otra cosa maravillosa. Cuando lo enfrentas, aunque no te des cuenta, tienes a alguien más poderoso delante de ti. Que no estás solo. Por eso dice la palabra que si Dios es por nosotros, ni siquiera con, ¿verdad? Porque no es lo mismo con que por, ¿sí o no?
Cuando dice por es porque Él toma mi lugar. Pero Dios está forjando tu carácter para que le hagas frente a las circunstancias. Por eso dice la palabra: por un camino vendrán por tus enemigos y por 7 serán esparcidos. Levántate hoy en el nombre de Jesús y hazle frente a la circunstancia. Hazle frente a la deuda. Hazle frente al momento difícil. Y párate firme, que delante de ti está el Todopoderoso para ayudarte a vencer. Amén. ¿Qué le parece si le regalamos un aplauso al Señor en esta mañana? Te tocará enfrentar la tormenta, pero eso te dejará una enseñanza. Aprender a ir en contra de las leyes naturales es caminar en lo sobrenatural. Amén. Eso es caminar en lo sobrenatural. Te tocará enfrentar el día malo, pero solo allí sabrás de lo que eres capaz en Dios. Hay gente que solo descubre lo que Dios le entregó cuando está bajo presión. Descubre de lo que es capaz cuando está bajo presión, ¿sí o no? Mientras estamos en una zona de confort, de tranquilidad, no se revienta el potencial que Dios puso dentro de nosotros. Pero como Dios quiere sacar lo mejor de ti, porque Dios puso en ti de su Espíritu Santo. Oye, ¿para qué voy a comprar un BMW de 300 millones de pesos para tenerlo estacionado en el garaje? No, yo mejor utilizo la motico 125 y dejo ese ahí. Dios te va a dañar la moto para que saques el carro y lo utilices. ¿Me estoy dando a entender? Dios te va a quitar la comodidad. Ya te la quitó. Dale gloria a Dios, comienza a gozarte con eso. Estás enfrentando los problemas, gloria a Dios, ya te bajaste de esa barca. Dios mismo te la movió para que comenzaras a caminar sobre las aguas. Ya lo estás haciendo, estás viviendo por fe, lo estás creyendo. No importa, no estás viendo nada, pero yo sigo creyendo que vivo por fe y que en algún momento Dios hará. Amén. Amén. Tú estás pensando en algún momento Dios hará. Ya Dios ya hizo. Solo está esperando el momento para decirte comienza a disfrutarlo. Un principio que tenemos que aprender hoy, espero que tú te vayas con ese principio para tu casa. Y es que en todo lo que hagamos hay un riesgo. Pero si no tomas el riesgo y te enfrentas a los problemas, nunca sabrás si ganarás. La solución más fácil es la solución del cobarde. ¿Sí o no? Ay, no, yo no puedo con esto, mejor. Mi hija, ya vuelvo, voy a comprar una caja de fósforo y se perdió. Dejó el hogar, dejó todo porque no pudo con la responsabilidad. Nunca sabrás lo que Dios ha destinado para ti si no afrontas los riesgos en tu vida. Si te quedas en la barca toda tu vida, nunca vas a progresar. Dígaselo el que está a su lado. Si te quedas en la barca toda tu vida, nunca vas a progresar. Cuarto punto. Los que salen de la barca y caminan sobre las aguas están siempre confiados en Dios. Amén. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y ¿Él qué? Enderezará tus veredas. ¿Qué es fiarse? Entregarse por completo. Fíate de Jehová de todo ¿qué? Tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú sabes. Cuando Dios manda, tú no sabes nada. Pudiste hacer PhD, doctorados, esto, que lo otro. Pero cuando Dios dice algo, no te pongas a preguntar, simplemente hazlo. Amén. Simplemente sé obediente.
Confía hoy en el Señor. Y quinto, los que salen de la barca y caminan sobre el agua aprenden a superar los problemas. Los ven como una oportunidad. Tenemos que llegar al nivel de ver la crisis que estamos viviendo no como un problema, sino como una oportunidad. Con todo esto que está sucediendo en mi vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que debes hacerle hoy a Dios. ¿Pedro se hundió? Sí se hundió. Y quizás la gente siempre que predica este mensaje, la duda, y Pedro se hundió. Pero yo creo que Pedro es el único que se puede llenar en la boca en el mundo en decir, yo caminé sobre las aguas como Jesús. ¿Qué te hundiste? No importa, pero caminé sobre las aguas y tú no. Esa es la vida que tenemos que tener en el Señor. En algún momento te vas a tratar de hundir, pero cuando clames, Él te va a ayudar, te va a levantar. Y dice la palabra que cuando Jesús y Pedro se subieron a la barca, ¿qué pasó con la tempestad? Se calmó. Era un propósito de Dios. Hay tormentas prefabricadas por Dios. Hay desiertos prefabricados por Dios. Aprende a vivirlos. Deja que Dios guíe tu vida. No vayas a la carrera. Pídele permiso a Dios. Sal de esa barca y comienza a caminar. Y entonces verás la gloria de Dios en tu vida.